Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 2 del curso de Grid CSS. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que tú no te pierdas alerta de nuevo contenido. Ya en el video anterior, que fue la introducción a este curso, ¿sí? Te mostraba justamente este documento con el que vamos a empezar a trabajar. Recuerda que en la descripción de todos los videos de esta serie va a aparecer los enlaces de los recursos, el artículo de blog donde vas a encontrar más a detalle información sobre este curso, ¿sí? Entonces, en el video anterior te pedí que descargaras este código CSS y HTML y ya te empezaba a explicar los conceptos básicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de la grid explícita. Hay diferentes maneras de definir una grid. La más elemental es una grid explícita. ¿Por qué se llama grid explícita? Porque como su nombre lo dice, explícitamente vamos a definir filas, número de filas y número de columnas que queremos que nuestra grid tenga. Entonces, miren, vámonos a nuestro editor de código. Recuerda que en el video anterior también ya había estructurado. Aquí tengo mi archivo grid HTML y mi archivo grid CSS, ¿sí? Entonces, mira, vamos a colocarnos en este primer section, ¿sí? Debajo del título H2 que dice grid explícita, ¿sí? Y muy importante, vamos a abrir aquí, vamos a dar un espaciado, ¿sí? Entre la grid y vamos a poner 19 articles. Fíjate, si tú trabajas con Visual Studio Code trae integrado un plugin que se llama Emmet, que nos permite escribir código HTML de una manera muy rápida. Entonces, mira, vamos a poner article.item para que tenga la clase item, ¿sí? Vamos a decirle que quiero 19 ítems. Miren, aquí me está diciendo, esta abreviación de Emmet va a generar 19 articles con la clase items. Quiero que dentro de cada article haya un párrafo, ¿sí? Y utilizo corchetes, curly braces, para poner el texto grid item y el símbolo del dólar es para poner, miren, grid item 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces, si yo le doy pon pausa si quieres para que veas article.item asterisco 19 pico paréntesis p grid item dólar. Mira que eso me generó 19 articles con la clase item y dentro con un párrafo grid item. Si nosotros recargamos, ¿sí? Esto, mira que aquí está nuestra grid, ¿sí? Ahora, ¿por qué ya tienen esos estilos? Porque recuerda que en el código CSS que te compartí en el primer video, ya viene una clase container con los estilos de colores, tamaño y una clase item. Cada uno de esos items le estoy dando un poquito más de letra, un color de fondo gris, un borde, un gris más claro y un padding, ¿sí? Es todo lo que definí, ¿sí? Ahora, fíjate, vamos a ver qué pasa ahora. Fíjate que en el HTML, esta primer section tiene una clase llamada grid explicit. Entonces, ¿sí? Vámonos al CSS y aquí vamos a generar una clase que se llame grid explicit. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar en esta clase, ¿sí? Entonces, la propiedad, como en Flexbox, para cambiar el comportamiento a que el contenedor sea una grid, pues es con la propiedad displayGrid, ¿sí? DisplayGrid. En el momento que nosotros aplicamos displayGrid, mira que realmente no sucede mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de utilizar la propiedad displayGrid, recuerda que grid es un sistema bidimensional. Tenemos filas y columnas. Entonces nosotros tenemos que decirle cuántas filas y cuántas columnas vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, mira que, imagínense que yo quiero una cuadrícula de 3 columnas por 3 columnas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo voy a tener una propiedad que se va a llamar grid template columns y grid template rows, ¿sí? Entonces, grid template columns me permite definir el número de columnas.
Tenemos diferentes maneras de definir las columnas, pero por ejemplo, si yo ahorita quisiera un sistema de 3 columnas por 3 filas, ¿sí? Entonces mira que ahora podemos utilizar cualquier unidad de medida, rems, porcentajes, píxeles y muy importante, con Flexbox viene una nueva propiedad que se llama fracción, ¿sí? Y se escribe FR. Una fracción se define como el espacio sobrante. Por ejemplo, mira, yo voy a decir que mi primer columna va a ocupar 2 rems. Recuerden que el rem está basado en la unidad tipográfica que tenga la etiqueta HTML. Entonces, como el font size de HTML tiene 16 píxeles, 2 rems vendrían a ser 32 píxeles, pensando en píxeles, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a decir que la segunda columna va a ocupar 20 viewport height, o sea, 20% de la altura visible del viewport de la pantalla. Y luego voy a decir que la tercera columna ocupe 30%. Entonces ve que estoy definiendo cada una de las columnas que yo quiero simplemente separadas por espacio. Ahora, vamos a decir que grid, template, rows, ¿sí? Y ahora vamos a definir mis filas. Vamos a decir que yo quiero que la primera fila sea del 50% del espacio, ¿sí? El 100, la segunda fila va a ser de 100 píxeles y la tercera fila va a ser de una fracción, ¿sí? Y una fracción se define como el espacio sobrante. Es decir, por ejemplo, si mi contenedor es de 1000 píxeles, la primera columna ocuparía 500 porque es el 50%. Luego la columna 2 ocupa 100 píxeles, ya llevamos 600 píxeles. Entonces, el espacio sobrante, que serían 400 píxeles, en este hipotético caso de que tenga una fila de 1000 píxeles, se lo quedaría la tercera columna con esa expresión de una fracción, ¿sí? Bueno, si nosotros recargamos, miren, ahí está. Vean cómo aquí tengo 1, 2, 3 columnas por 1, 2, 3 filas. Ahora, muy importante, intencionalmente vean que yo puse 19 ítems. Si yo estoy formando una retícula de 3 por 3, pues me da 9 celdas. Entonces, muy importante, las otras 10 celdas pues se están alineando en base pues a ese formato de 3 columnas que tenemos, y las filas, digamos que se van generando implícitamente. Aunque yo no definía explícitamente, se van acomodando por ese flujo que ya trae el grid. Y vean que pues es la proporción que le di. Miren que la primera columna tiene 2 rem, la segunda columna tiene el 20% de la altura y la tercera columna tiene el 30% de su contenedor. Y ahora, creo que se va a ver mejor si invertimos los valores. Estos valores que sean para las filas, ¿sí? Y estos valores de 50, 100 y una fracción para las columnas, ¿sí? Recargamos y miren, sí, ya se ve un poco mejor. Vean cómo, justamente, ¿no? Aquí le estoy diciendo, mira, la primera fila ocupa 2 rems. Vean que tiene, o sea, de aquí a acá hay 2 rems de distancia en la primera fila. La segunda fila ocupa el 20% del espacio disponible, ¿sí? Si yo hago más pequeña la ventana, el viewport se reduce y por ende se reduce, ¿sí?, la segunda fila. Y la tercera fila ocupa el 30% del contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Acuérdense, este container que está definido, si vemos la clase container en el CSS, tiene una altura del 80% de la pantalla, 80% del viewport, ¿sí? Entonces, vean que ahí se está distribuyendo. Ahora, vean que a partir del grid item 10, que serían ya la retícula que yo no definí, digamos que es la retícula que se está formando por el flujo que ya lleva implícitamente la grid, ¿sí? Vean que mantienen un tamaño definido. Y ese tamaño está definido por la altura que tiene cada uno de estos contenedores. Y ahora se pueden dar cuenta, como la segunda columna es la más estrecha, la más pequeña en cuestión de anchura, vean que aquí la palabra grid item y el número tiene tres
tiene 3 saltos de línea y es lo que ocupan de altura más obviamente el padding que tiene la clase item, ¿sí? Entonces vean que a partir de la celda grid item 10, ¿sí? Que no está definida en esa primer retícula que yo formé de 3 columnas por 3 filas, vean que todas las filas generadas implícitamente por el sistema de grid, vean que tiene el mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, vean que, ahora, ¿por qué se ve más pequeña grid 19 que este grid 16, grid 13, grid 10? Porque miren, grid 10 al estar en la misma fila que grid item 11, como grid item 11 es la que tiene como más contenido en altura, digamos que grid item 11 es la que define la altura de la fila. Pero acá como el grid item 19 está solito, pues por eso es que se hizo más pequeñito. Ahora, quiero que vean que, por ejemplo, si meto un párrafo lorem ipsum al grid item 12, miren que vean cómo ahora, como ya metí un lorem ipsum, pues ese lorem ipsum hizo que aumentara la altura de la fila, ¿sí? Y vean cómo la fila de grid item 10, 11 y 12, ¿sí? Es un poco más grande que la de 13, 16 y 19. Eso es porque el valor por defecto, digamos, como dentro del sistema de retícula que yo definí, que fue de 3 por 3, las celdas a partir de la 10 no están definidas, digamos que se adaptan al tamaño automático. Más adelante vamos a ver el flujo de la grid. De hecho, vean que es un tema. Si regresamos al temario, miren, acá tenemos un tema que se llama flujo de la grid. Ahí vamos a ver justamente un poquito más de ese tema y ya veremos qué hacer o qué propiedad yo le puedo dar, ¿sí? A las celdas que no hayan sido, a las celdas que sobran de la grid explícita que yo definí. Ahora, quiero mostrarles que si nosotros abrimos el inspector de elementos, y esto lo he probado tanto en Firefox, de hecho Mozilla Firefox fue el primer navegador que implementó esto y posteriormente lo hizo Google Chrome, que es en el que estoy ahorita. Quiero que vean que si yo selecciono en el inspector de elementos el elemento grid, la section grid explicit, miren, como detecta que está maquetado con grid, quiero que vean que en el momento que yo selecciono la grid, quiero que vean que ahí se ha formado, miren, se ha formado una retícula morada. O sea, cuando yo estoy sobre el elemento, quiero que vean cómo se ha formado, ¿sí? Miren, ahí se ve las líneas definidas por grid CSS, ¿sí? Vean cómo ahí podemos ver justamente la cuadrícula. Digamos que estos navegadores, Firefox y Google Chrome, tienen la capacidad de que cuando un elemento está maquetado con grid, nos muestra justamente la cuadrícula resultante de ese elemento, ¿no? Entonces, pues es un tip muy cómodo a la hora que estemos como analizando la maquetación de sitios, ¿sí? Por ejemplo, vean que si yo le pusiera display flex, ¿sí? Obviamente esto de grid template no funcionan con Flexbox. Vamos a comentarlos, ¿sí? Miren que si yo recargo, quiero que vean cómo miren, estoy seleccionando la section grid explicit y vean cómo no se formó esas como retícula punteada en color como lila o morado que veíamos cuando seleccionábamos el elemento, ¿sí? Esa es una característica que los navegadores Firefox y Chrome le han dado a, digamos, para que nosotros visualmente cuando estemos inspeccionando el código sepamos que ese elemento ha sido maquetado con grid. Miren, vuelvo a recargar. Ahí vámonos a grid explicit. Selecciono y miren cómo ahí está otra vez esa grid. Entonces, esa grid nos puede ir dando una idea ya a nivel de las herramientas de inspección de código, cómo está formándose, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿están de acuerdo que yo tengo 19 items? Entonces, pues vamos a hacer una retícula, no sé, de 5x4, de 5x5, que me permita tener, pues, los 19 elementos que yo formé dentro de esta grid. Entonces, fíjense, podría yo comentar estas líneas de código, pero recuerden que CSS, por eso se llaman hojas de estilo en cascada. Si yo vuelvo a escribir aquí, por ejemplo, la propiedad grid template columns,
con un nuevo valor, pues ahora va a trabajar con estos nuevos valores que le estoy dando. Y los valores que tenían en la línea 64 se reemplazan por los que tengo en la línea 66, ¿no? Fíjense, en Grid CSS hay una función que se llama repeat, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a ver cómo podemos utilizar esta función repeat para hacer patrones, digamos, un poquito más avanzados a la hora de formar nuestra cuadrícula, ¿sí? Pero la función repeat en CSS vino con Grid y recibe dos parámetros principalmente. Primero, el número de elementos que quiero. Imagínense que yo quiero una grid que tenga que todas sus columnas sean del mismo tamaño. Por ejemplo, imagínense que quiero 5 columnas. Entonces, si tengo el contenedor, el 100%, lo divido entre 5, me da 20%, ¿no? 100 entre 5 nos da 20. Entonces, vamos a decirle, oye, quiero una grid que tenga 5 columnas del mismo tamaño. Entonces, le ponemos 20%, ¿sí? Y vamos a decirle que vamos a tener, por ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, que voy a tener 4, ¿sí? 4 filas, ¿sí? Y yo las quiero, por ejemplo, que tengan el tamaño, que el tamaño se adapte al tamaño que tenga cada una de las columnas, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer con el valor auto. De hecho, este valor auto es el que implícitamente ahorita le daba a los elementos que estaban a partir del 10, que no estaban considerados en nuestra primer cuadrícula, que fue de 3×3, ¿sí? De hecho, miren, aquí puedo ponerles un comentario. Aquí tenemos una grid de 3×3, ¿no? Mientras que ahorita, con esta definición que estoy haciendo aquí, vamos a tener una grid de 5×4, 5 columnas por 4 filas, ¿sí? Y entonces miren cómo si recargamos, miren, vean cómo ahora todas las columnas están del mismo tamaño. Y vean que las filas se adaptaron al tamaño del contenido. Vean como la grid item 12 tiene un lorem ipsum, pues vean que se está adaptando. Y por ejemplo, miren, aquí quedó el espacio donde iría nuestro elemento número 20, ¿sí? Pero pues no existe, ¿sí? Y miren que ahí está la grid. Por ejemplo, si en lugar de darle un valor auto, por ejemplo, yo le hubiera dado, por ejemplo, 25%, miren que ahora cada celda ocupa 25%, digamos, el tamaño de la fila es de 25%, porque tengo 4 filas entre 4 filas, 100% entre 4 filas nos da ese 25%. Y miren cómo ahora, pues incluso se cortó. Vean cómo se está cortando el contenido, ¿sí? Y miren que ahí se está desbordando el contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pueden empezar a ir viendo, ¿no?, lo que nos conviene cuando empezamos a trabajar con grid. Lo ideal, generalmente siempre nos estamos preocupando, e incluso véanlo cuando utilizan herramientas como frameworks como Bootstrap, Foundation, Materialize, Tailwind, etcétera, ¿no? Nos preocupamos como por el sistema de columnas, pero realmente las filas es muy rara la maquetación en la que realmente tengamos que darle un valor como bien específico a un elemento. Generalmente el tamaño de las filas siempre va a depender en base al contenido que tengan pues nuestros elementos, ¿no? Entonces, pero bueno, vean que ahí, incluso vean, aquí les voy a dejar el valor de auto, ¿sí? Y de 25%, pues justamente para que ustedes vayan intercambiando estos valores y justamente entiendan, ¿no? Vean que ahí se está adaptando al tamaño de la altura de la fila, y cuando yo le pongo 25, vean que ahí pues le está dando proporcionalmente ese 25% a cada una de estas celdas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, miren, vean qué pasa si yo repito esto, pero si en lugar de trabajar con porcentajes, yo le hubiera puesto esto. Miren, prácticamente no ocurrió nada. Porque, ¿qué le estoy diciendo aquí? Ah, mira, quiero 5 columnas de una fracción.
Recuerdan que les dije que la unidad de la fracción se definía como el espacio sobrante, pero en este caso el espacio sobrante es el 100% del contenedor. Y si quiero 5 columnas de ese mismo tamaño, pues tengo que repartirlo el espacio proporcional entre 5 elementos. Entonces vean cómo aquí esta línea de grid template columns repeat 5 20% es proporcional a justamente 5 una fracción. En cambio, vean que grid template rows 4 una fracción es proporcional, por ejemplo, a esta de repeat 4 auto, porque vean que sí, o sea, repartió el espacio sobrante entre la altura de las filas a las 4 celdas, pero muy importante, recuerden que acá el ítem 12 tiene un lorem ipsum, entonces está considerando pues la altura de ese párrafo en base al tamaño que tiene su celda. Y entonces vean que aquí le da prioridad justamente a esta fila, a la tercera fila, la que va de grid item 11 a la 15, ¿sí? Y ya después el espacio proporcional se lo reparte a las otras 3, ¿sí? Conforme vayamos practicando se van a dar cuenta, pues justamente de estas variantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínense que yo quiero ahora una grid al revés de 4x5, es decir, de 4 columnas por 5 filas, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense que las filas de en medio van a ser del mismo tamaño y la de los extremos van a ser de diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, miren. Y aquí para que no se me confundan, vamos a poner C de columna, R de fila, ¿no? De row. Aquí 5C, 4R. Y acá lo vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a tener una grid de 4 columnas por 5 filas. Ok, entonces fíjense, sería grid template columns. Y yo les dije, quiero que las de las orillas sean, por ejemplo, de 20%, ¿sí? 20 más 20 serían 40. Eso significa que las de en medio serían del 30%, ¿no? Entonces, miren, podría decirle, ok, mira, 20%, 25%, no, perdón, 30%, 30%, 20% y listo, ¿no? Ahí 20 más 30, 50 más 30, 80 más 20 son 100, ¿sí? Pero fíjense que aquí yo podría optimizar esto, ¿no? En lugar de poner 30-30, podría poner repíteme 2 del 30%. Entonces miren que aquí ya me ahorré poner 30-30 y esto se vale. Ahora, el repeat siempre hay que ponerlo siempre y cuando digamos que las columnas que vayan o las filas que vayan a tener el mismo tamaño sean continuas, ¿sí? O sea, no podrías aplicarlo de repeat 2 20%. O sea, sí lo podría hacer si las primeras dos fueran de 20% y las siguientes dos del 30%, pero como las de los extremos son las que van a tener 20%, pues aquí no lo puedo hacer, ¿sí? Y después, por ejemplo, vamos a ponerle acá que nuestras filas grid template rows, ¿sí? Sean del valor automático, ¿no? Entonces vamos a decirle repeat 5, auto, ¿no? Para que tengan, pues, el mismo, bueno, más bien, no para que tengan el mismo tamaño, sino para que se adapten en base al tamaño de su contenido, ¿sí? Y miren, recargamos. Y vean cómo ahora, ahí está. La columna de grid item 1 y la columna de grid item 4 ocupan 20%, mientras que la de grid item 2 y la de grid item 3, que son las interiores, ocupan el 30%, ¿no? Y ahí nos dan el 100% total, ¿sí? Entonces, pues este es el concepto de la grid explícita. Ahora, antes de irnos, hay una propiedad. Nosotros podemos dar espaciados entre las celdas. Vean que cada ítem, aquí tiene estos bordes grises, pero ese borde gris, vean que está dado por esta clase item. Miren que si yo quito este ítem, esos bordes se quitan, ¿sí? Digamos que ese es el borde de cada una de las cajas, ¿sí? Hay una propiedad que se llama grid gap. Bueno, se llamaba grid gap, ¿sí? Hay algunos editores de código que ya esta línea de código, miren, de hecho ahí me está diciendo, oye, esta propiedad ya es obsoleta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, teníamos la propiedad grid row gap,
¿Sí? Ya sé que ahí está la alerta. Ahorita les voy a decir cuál es el nuevo nombre. Fíjense, Grid Row Gap significa, si yo quiero dar un espacio entre mis filas, ¿sí? De igual manera, puedes utilizar píxeles, EMS, porcentajes, cualquier unidad de medida válida en CSS. Entonces, por ejemplo, mira, yo podría decirle que quiero una separación de un rem entre cada fila. Fíjate que si yo hago eso, aunque está depreciada, vean que me ha hecho esa separación entre las filas. ¿Sí? Y tenemos otra propiedad que se llama Grid Column Gap. Ahora entiendes por qué son más las propiedades en Grid que en Flexbox, porque recuerda, Flexbox era un sistema de una sola dimensión, o todo fila o todo columna. Acá ya tenemos un sistema bidimensional, columnas y filas, ¿sí? Entonces miren que, por ejemplo, vamos a darle 2 rems de separación. Y miren, ahora recuerden, el tamaño de los tracks de en medio eran de 30%, de los externos eran de 20%. Como ahorita acabo de utilizar la propiedad Grid Column Gap, miren que le dio una separación de 2 rem entre cada celda. Entonces, por eso es que, miren, se está desbordando. Entonces, muy importante, cuando aplicamos gap, que es el espaciado entre filas y columnas, tenemos que considerar esto en base al tamaño de que le hemos estado dando, ¿sí? Muy bien, ahora, esta propiedad estas dos propiedades se simplificaban en una que se llamaba Grid Gap, ¿sí? ¿Sí? Y el primer valor es para definir, ¿sí? Fíjate que aquí le voy a dar 100 píxeles. Es un tamaño bastante grande. Y al siguiente 0 píxeles. Para que te des cuenta el primer valor a qué hace referencia. Mira, el primer valor hace referencia y de igual manera, mira, aquí el primer valor es para row, ¿sí? La distancia que hay entre cada fila. Entonces mira que ahí pues se desbordó prácticamente la grid del contenedor en el que estaba, ¿sí? Vamos a darle ya y ve que en las columnas pues no hay separación entre las columnas. Entonces el primer valor, ¿sí? De grid gap es para row, el segundo valor es para, ¿cómo se llama? Para columnas. Ahora, estas 3 propiedades ya están depreciadas. ¿Por qué están depreciadas? Porque pues la gente de la W3C decidió que pues era mejor que la propiedad la llamáramos gap, ¿no? Column gap, row gap y gap. Entonces, ¿sí? Aquí si quieres, de hecho mira, quiero que veas que voy a comentar el atajo. Mira que aquí le voy a dar un grid column gap de 4 rems, es decir, del doble de lo que le habíamos dado. Pero mira, solamente voy a utilizar la propiedad column gap, ¿no? Y para row, igual, vamos a llevarla al doble del tamaño, ¿sí? Pero la propiedad se llama row gap, ¿sí? Y ahí está, miren que aumentó a 4 rems la separación entre cada columna y a 2 rem la separación entre cada fila, ¿sí? ¿Por qué te comento Grid Column Gap? Porque así se llamaba y ve cómo, o sea, te lo autocompleta, pero por ejemplo, ve que mi editor de código ya me dice, esa ya está depreciada, ¿no? Y entonces aquí tenemos Grid Gap, ¿no? Y pues ya la propiedad que se queda es Gap, ¿no? Vamos a darle aquí un viewport width. El primer valor era la distancia entre las filas, ¿no? Vamos a ver. Sí, entre las filas. Entonces, fíjate, aquí podríamos hacer un pequeño comentario que diga gap, el primer valor es para row y el segundo valor es para column, ¿sí? Entonces, fíjate que acá esto lo puedo simplificar a gap. Entonces, si el primer valor es la distancia entre row, vamos a darle una separación de un viewport height, es decir, un porcentaje de la proporción del tamaño del viewport. Y en columna vamos a hacer lo mismo, un viewport width, ¿sí? Y entonces vea que esta propiedad gap va a reemplazar mi grid gap y por ende, recuerda, esa es la característica de las hojas de estilo en cascada. Por eso es que no he estado comentando cada una de los ejemplos que te he dado y así me verás haciéndolo a lo largo del curso. No es necesario porque justamente la última propiedad que quede es la que va a aplicar el navegador. Por eso se llaman hojas de estilo en cascada, ¿no? Entonces mira que si recargamos, ve cómo ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo el desbordamiento en las columnas, ¿sí? Porque justamente yo tendría que hacer esa resta, ¿sí? Del espaciado
que le estoy considerando, ¿sí? Ahora, si no quieres complicarte con esto del grid gap, pues simplemente acá le ponemos un gap 0, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ahí volvemos a tener nuestra cuadrícula sin que se desborde nada. ¿Sí? Y bueno, así es como se forma una grid explícita, ¿sí? Sin embargo, hay otras maneras, incluso de posicionar ya de manera muy particular cada uno de los elementos que tenemos en nuestra grid, pero de eso vamos a hablar en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.